Bueno, pois comezamos ca primeira das charlas. O que lle vou a pedir a todos os poñentes é que se adapten ao tempo de algún xeito, sobre todo para deixar marxe para o debate, non? Inda que temos aí prevista unha hora, se non la vamos comendo polo camiño, despois sempre é máis problemático. Vou a presentar a Begoña Fernández Rodríguez. Facía mención dela fai un momento como a directora do proxecto sobre novas paisaxes olvidadas, casi ese título que é un oxímoron, pero que realmente é moi suxerente, non? Porque as paisaxes que nacen dos encoros en todos os casos son novas paisaxes, inda que sexan paisaxes que xa teñan 5 ou 6 décadas. Pero tamén son paisaxes totalmente esquecidas, totalmente olvidadas, xa que moitas veces non reparamos no seu valor, na súa presencia, no impacto que realmente teñen. É un proxecto de carácter competitivo, patrocinado polo Ministerio de Cultura Nacional e que ten unha duración de 4 anos. Está vencellado con outras 3 universidades, que é a Universidade de Oviedo e a Universidade de Extremadura. No caso de Begoña, por facer unha presentación moi sinxela, ela é historiadora da arte e, valga o símil, en este caso acuático, sempre nadou entre dúas augas, porque aquí en donde a ven a súa tese está dedicada a algo que tamén é tanxencial e que ten que ver ca auga, que é o mundo do patrocinio gremial dos mareantes en Galicia. É dicir, justamente aí en un tránsito entre o século XV e o século XVI. Eso lle permite, por exemplo, aproximarse a unha obra tan emblemática como pode ser a Basílica de Santa María de Pontevedra e facer un estudio monográfico sobre ela. É profesora da Universidade de Santiago de Compostela, no Departamento de Historia da Arte, onde é profesora titular, e a partir de aí compaxina esa labor ca labor dentro do ámbito do patrimonio, máis vencellado xa a ese mundo administrativo que é o mundo da xestión. Plans directores, informes de carácter histórico, lle permiten ir abordando temas moi variados, sempre dentro dese mundo do patrimonio, como pode ser o libro sobre Santa María de Melón, e agora, a raíz tamén dun proxecto de rehabilitación, seguramente daqui a uns meses sairá o libro de Santo Domingo de Pontevedra, un análisis do proceso de destrucción, de construcción da nova imaxe e do impacto de esas ruínas de Santo Domingo de Pontevedra na cidade, en unha zona tan importante como é a parte central da cidade de Pontevedra. Está preparando agora outros sobre Ribadelago, justamente sobre unha desas presas, a primeira en Europa, xunto con dúas máis, unha en Francia e outra en Italia, que nos anos 50 sufren un derrumbamento coa consecuencia de destrucción de todo o que hai en torno a elas. Por lo tanto, coñece moi ben este tema dos encoros, coñece moi ben esa relación co mundo patrimonial e, sobre todo, con algo que tamén vai a ser necesario en algúns dos encontros, que é esa aproximación á historia económica vencellada tamén con todos estes proxectos. Moncabril sairá dentro do contexto, seguramente, evidentemente Franco e evidentemente tamén o Conde de Fenosa, de forzas eléctricas do noroeste. Deixo-vos con Begoña, que nos vai a falar de perspectivas futuras para unha memoria incómoda, cemento, auga e patrimonio. Begoña, moitísimas gracias por vir. Hola, buenas tardes. Vale, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mi compañero por la presentación. Me gustaría dar las gracias al Consello da Cultura Galega por haberme invitado, personalizado en este caso en Rebeca Blanco, y por supuesto quería agradecer a todos ustedes por estar hoy aquí. El tema que yo les vengo a tratar no se trata de una lección magistral, ni muchísimo menos, sino que se trata de una serie de reflexiones en voz alta que creo que en foros como este es en donde se tiene que empezar a debatir.
tenemos un problema sobre la mesa en cuanto a la consideración patrimonial de toda una serie de obras, de bienes, de elementos que sí forman una parte consustancial de nuestra historia, de nuestro paisaje y de nuestra esencia y que, sin embargo, no cuentan con un reconocimiento patrimonial. Y creo que es hora de que empecemos, de alguna manera, a reflexionar sobre cómo debemos de hacer esta actitud. Yo les traigo un ejemplo a través de una serie de planteamientos generales y traigo unas consideraciones finales sobre una serie de criterios para una posible protección. No se trata de un documento cerrado, ni muchísimo menos, sino que se trata de toda una serie de reflexiones al respecto de lo que es necesario proteger, cómo podemos protegerlo o qué argumentos debemos de tener para decir esto sí merece protección o esto no merece protección. Se trata, ya digo, de bienes incómodos, normalmente vinculados a grandes impactos, no solo en el territorio, grandes impactos sociales, grandes impactos económicos y, si ustedes me lo permiten, con muy mala prensa. Todo eso ha generado una serie de cuestiones que, por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, lo verán. En España en estos momentos existe protegido 9 infraestructuras de estas características. Están protegidos no por el hecho de la infraestructura en sí, no por el hecho de la función, no por el hecho de la técnica, no por el hecho del desarrollo cualitativo que supone para un territorio, sino que están protegidos porque son romanos. Ese pasado romano, de obra romana, implica un grado de protección, hasta tal punto que me lo comentaba un compañero que excavó el dolmen de Guadalperal. Me decía, no entiendo cómo se deja debajo y se protegen otros elementos menos. La clave estaba en que son romanos. Entonces, si seguimos protegiendo por el pasado, corremos el riesgo de destruir una gran parte de nuestra memoria del siglo XX. Si ustedes me lo permiten, el mundo está cambiando, el mundo se va agilizando. El cambio climático es algo normal hoy en día. La prensa nos, digamos, de alguna manera, nos incita a este cambio de las condiciones de la Tierra. Este aumento de la temperatura, calentamiento global, es algo que empezamos a oír sucesivamente en la prensa. Evidentemente, la evolución de la climatología de nuestro planeta ha sido constante a lo largo de la historia. Sin embargo, hay una pequeña variación con respecto a lo que pasaba hasta ahora. El mal uso por el hombre de nuestro planeta ha provocado un aumento generalizado de la temperatura, un aumento generalizado, y esto va a reportar toda una serie de incidencias que tenemos todos los días en la prensa. La quema de combustibles fósiles ha llevado a un aumento, digamos, de alguna manera, de la subida, el engrandecimiento del agujero en la capa de ozono. Este aumento del engrandecimiento del agujero genera, a su vez, una serie de consecuencias que nos están afectando en el día a día. Por un lado, situaciones de sequía extrema, por otro lado, grandes inundaciones, o el hecho de lo que pasó el año pasado en la Sierra de la Culebra, en la que se provocó unos incendios que no tenían precedente y que fueron explicados en aras de ese cambio climático. Este calentamiento general de la Tierra está provocando que cada vez se alerte más, por eso que algo hasta hace unos años en Galicia no nos preocupaba, la gestión del agua. Sin agua, ya decía Tales de Mileto, no hay vida. Y el hecho de que sea necesaria este agua nos lleva, por ejemplo, a establecer un Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, en la que la UNESCO reconoce la necesidad de este elemento como parte fundamental no solo de la vida de los seres vivos, sino también de nuestro planeta. Esta necesidad imperiosa va a dar un paso más, y es la situación que todos los días se nos bombardea por vía de prensa hacia la situación climatológica que está atravesando nuestro país. Se dice, hay que echar el freno de emergencia, la crisis climática es mucho más grave de lo pensado. Los 5 comunidades autónomas más afectadas por la sequía, o
Jaén implora al abuelo, al Jesús Nazareno, una rogativa en procesión para que llueva en pleno siglo XXI. Se saca al Cristo por las calles para pedir que vuelva a llover en la población después de una sequía. Es hasta tal punto generalizado el tema y nos importa de semejante manera que una serie de Netflix lleva por título La sequía. La serie versa sobre el afloramiento de unos restos en un pantano y cómo se cometen crímenes y se encuentran cadáveres a lo largo de ese pueblo recién que tiene que ser investigado. Bien, esto todo implica que el tema está de moda, es polémico, pero sin embargo la situación de sequía no es una situación que sea nueva en España. España durante mucho tiempo ha padecido episodios de sequía. Los tienen ustedes ahí, lo que publicaba la revista del Nuevo Mundo en 1930. Un campo andaluz lleno de espigas secas porque, según nos decía el reportero, la sed de la tierra es enorme porque no llueve y las cosechas se han echado a perder. Pero los españoles somos muy dados a poner epítetos y esto es lo que ha llevado a que normalmente a la sequía le vayamos poniendo adjetivos. En 1842, la sequía era espantosa. En la publicación del Correo Nacional se decía que los problemas que presentaba España por esa espantosa sequía. De ahí, en 1850, solo 8 años después, pasábamos a cruel sequía. Y, por último, en 1868 se acuñaba un término que generará un futuro a lo largo de todo el siglo XX, pertinaz sequía. Cuando oímos ese epíteto, a todos nos recuerda el nodo y cómo Francisco Franco inauguraba pantano tras pantano, como antes dijo mi compañero, para evitar las consecuencias de esa pertinaz sequía. Ya ven ustedes que no es franquista el término y que proviene de una tradición que comenzó en el siglo XIX, que empezó a definir la sequía con, digamos, adjetivos muy poco favorables para ella. Junto con esto hay un segundo paso y es los efectos de esa sequía. Si Franco construía pantanos, el suplemento dominical, la correspondencia militar, dibujaba en plan caricaturesco cómo la sequía iba adelgazando a la gente, cómo iba matando de hambre a la gente o cómo se sacaba en 1905 a ese santo en procesión por las calles de, digamos, de alguna manera, de Borja en Cataluña para favorecer que lloviera y pedir que el agua necesaria. Pero junto a esto, y según cuentan las fuentes, la sequía de los años 40 fue de las más difíciles de gestionar, no solo por la situación de la que España partía, sino también por la situación climatológica que vivía el país. El anhelo del agua titulaba el ABC, la portada del ABC, en 1945, en el mes de agosto, y hablaba por primera vez de una obra de infraestructuras hidroeléctricas, los saltos del río Alberche. Bien, decía que España entera anhela el periodo de lluvias que necesita, son para los campos y para el impulso industrial. He aquí el aspecto que ofrecen los Altos de Alberche en el templo bajo los efectos de la sequía. En el pueblo de San Martín de Valdeiglesias, el débil chorro de la fuente apenas llega para llenar los cántaros. Y algo que ilustraba solamente un mes después era cómo ese embalse del Retiro, que todos conocemos, aparecía seco por esa pertinaz sequía.
esa pertinaz sequía que llevaba a vaciar uno de los lugares de ocio más singulares, más representativos en los años 40 en España. El lugar, según donde decía el noticiario, que los estudiantes tenían momentos de ocio, las parejas intercambiaban conversación y, por supuesto, se practicaba el remo. Tienen ustedes ahí la foto con el embalse del Retiro totalmente vacío. Pero si hay algo que se asocia con el adjetivo pertinaz es la imagen del dictador Francisco Franco. En 1950, Franco, en su discurso de fin de año, en el que se dirige a la nación para establecer los logros, mete ya aquello que la propaganda del régimen hasta último punto nos había hecho repetir, o de alguna manera que a todos nos suena. Introduce la palabra pertinaz sequía. Nosotros no solo hemos carecido de estas derramas económicas, sino misterio de la providencia que sabe hasta dónde resisten los pueblos esforzados, hemos contemplado sedientas nuestras tierras y casi vacíos nuestros pantanos, con la pertinaz sequía que ha mermado nuestra capacidad de producción hasta extremos sin precedentes. Con este discípulo, el jefe del Estado ponía el toque de atención en un problema y establecía ya lo que será la propaganda política para, de alguna manera, determinar las actuaciones. Todos asociamos los pantanos con la época franquista y todos asociamos la construcción de presas con Franco inaugurándolas de manera reiterativa en la sala de control, activando el mando que, en teoría, ponía en marcha la central. Pero las obras hidráulicas en España comenzaron con anterioridad. Tienen ustedes aquí una foto, el Canal Imperial de Castilla. El Canal de Castilla era en realidad una gran obra hidráulica que tenía dos finalidades. Por un lado, el tránsito de navegación. Es un canal que en 1955 deja de ser navegable y, por otro lado, un tránsito comercial. Castilla no tiene salida al mar, con lo cual era necesario generar, como harán, una vía fluvial desde 3 puntos, con una rama en Y, como luego se construirán muchos altos hidroeléctricos, que permitiese, por medio de un sistema de canales y de acequias, llevar el agua de alguna manera y llevar ese cereal que se producía ampliamente en Castilla al puerto de Santander para salir de España. Evidentemente, es una obra que hoy está reconocida como bien de interés cultural. Es una obra que constituye uno de los ejemplos paradigmáticos de paisaje industrial, cultural, de los que existen en España. Pero también es una obra que aparece reconocida no tanto por el valor de las esclusas, los canales o las acequias, como por la antigüedad, debido a que se debe a una obra del 18. Junto con esto tienen un segundo ejemplo, también relacionado con obras hidráulicas, que es el Canal Imperial de Aragón. El Canal Imperial de Aragón es un proyecto de Carlos V. Es un proyecto de Carlos V que se ve suspendido por cuestiones económicas y se retoma en el siglo XVII. Pignatelli lo lleva a marcha y cuando llega el canal, ese espacio navegable que tiene que abastecer de agua a la ciudad de Zaragoza y regar la huerta de Aragón, cuando llega establece lo que se llama todavía hoy en la ciudad la fuente de los incrédulos, para convencimiento de los incrédulos y descanso de los viajeros, 1786. Esa fuente que demostraba que el canal había llegado a la ciudad, algo que había sido dudado, es mandada a hacer por Pignatelli en la zona de Casablanca para demostrar que el proyecto del canal se había conseguido. Ingenieros militares participan en ella y construyen un gran canal que abastece, digamos, de agua a la región de Aragón, tomando del Ebro y del Cinca, y que permite regar una huerta que es rica y prolífera. Estas obras no tienen duda, son las dos bien de interés cultural. El Mundo hace una semana se ponía, o una noticia alertaba.
en un acto bélico, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, se destruía una presa. Una presa cuyo embalse abastecía una central eléctrica y una central nuclear y que suponía un peligro. Lo decía antes mi compañero, las aguas crecen 8 metros generando una gran inundación. Es un elemento estratégico cuyo control era primordial. En Ucrania hablaban los periódicos de una Atlántida interior que estaba montada como sistema de seguridad y que fue construido en la época de Stalin. Decían que para bombardear la presa había sido necesario realizar un estudio ingenieril brutal porque la presa estaba preparada para resistir bombardeos. La presa se rompe la pantalla y se produce el desbordamiento y la anegación de un territorio que estaba regulado dentro de las aguas del Dnieper. Esto hace una semana. En España, esto hace 10 días. La Europa Verde es un proyecto de la Unión Europea que trata de devolver, digamos de alguna manera, dentro de las obras fluviales, eliminar de alguna manera todos aquellos obstáculos que impiden la circulación libre de nuestros ríos. Es decir, sin agua no hay vida, lo decía esa pancarta que se cuelga en una casa con motivo del orden de destrucción por parte del Ministerio de Transición Ecológica de la presa de los Toranes. La oposición del pueblo es férrea a la destrucción del elemento. Se intenta por la Comunidad de Aragón declararla bien de interés cultural para evitar la destrucción del conjunto que dicen que es un elemento de regadío que sirve para regar las huertas. El Ministerio le recuerda a la comunidad que al estar en un dominio público es competencia ministerial, cosa que es lógico, con lo cual la presa se va a destruir. Iberdrola acaba de perder el juicio y tiene que proceder a la demolición de un elemento una vez caducada la concesión. Esto que se crea así, tienen ustedes el número de presas y represas que han sido destruidas en España en el año 2021, como ve, encabezamos el número de eliminación de barreras que se está produciendo acorde a esta normativa del Consejo de Europa, impulsado por la presidenta, que plantea la eliminación de todas las barreras artificiales que se encuentran en los ríos en el momento que caducan las concesiones, es decir, la utilización, el permiso para utilizar el aprovechamiento, o que se plantea de alguna manera la pérdida de uso de la infraestructura. Esto empieza a ser un problema que corre un grave riesgo y es por lo que es necesario reflexionar sobre este tipo de elementos que integran el patrimonio. La construcción de presas en España, a diferencia de lo que podamos pensar o creer, no se trata de una construcción que se produce tras la Guerra Civil Española. La construcción de presas en España es tan antigua prácticamente como todo el siglo XX. Lo único que fue cambiando fue el tipo de aprovechamiento y la disponibilidad de estos aprovechamientos. Tienen ustedes ahí varios ejemplos. Almonacid de la Cuba, que está en la provincia de Zaragoza, que es una presa romana, hecha por los romanos. Tienen la presa de Tibi, que está en Alicante, que es una presa de la época de Carlos V y fue construida por Carlos V. Y tienen ustedes ahí la presa de las Marismillas, que está en Huelva y se trata de una presa del siglo XIX que nació para abastecer las minas de cobre de Río Tinto. Bien, este tipo de presas era normal en nuestro país, ¿vale? El aprovechamiento de las cuencas de nuestros ríos es algo habitual y que se ha producido a lo largo de toda la historia. El cambio se produce por dos cuestiones. Uno es
cuando se puede, de alguna manera, transportar la energía que se genera en estas infraestructuras sin que suponga una pérdida, es decir, se puede transportar la energía a largas distancias. Y el segundo paso es cuando se generan lo que se llama embalses de regulación, no embalses de derivación. Bien, cuando se unen estas dos cosas, que es en los años 30, en el momento, digamos, de alguna manera, que coincide cronológicamente con el gobierno de la Segunda República, lo que se va a producir es un incremento del número de infraestructuras de estas características. Tienen ustedes ahí un ejemplo de Jándula, la presa de Jándula, que es una presa que se empezó a construir con el Plan Nacional de Obras Públicas de la República. Si ustedes leen las características que se difundieron de esa presa, poco va a variar de lo que vamos a encontrar respecto a las noticias de la época franquista. Fíjense, el mayor pantano que se ha construido hasta ahora en Europa está en España, el pantano de Jándula, cuyas principales características son altura, longitud de coronación, cubo, capacidad de almacenaje y lo que genera, ¿vale? Es prácticamente lo mismo que encontraremos después de la Guerra Civil. Pero tras la Guerra Civil se produce un cambio, y un cambio que va a ser importante. La contienda que entre 1936 y 1939 sacuda a España va a generar una situación, digamos, de 40 años de gobierno dictatorial en nuestro país. Tras 1939, el 1 de abril, Franco gana la contienda y se comienza la dictadura que, como he dicho, durará 40 años. Esta dictadura genera toda una serie de situaciones, digamos, problemáticas, no solo para la economía de nuestro país, sino también en cuestiones políticas. España queda totalmente aislado. Lo tienen ustedes ahí en una caricatura que se publica en un diario londinense que Franco pregunta a un ratón por qué no me reconocen y el ratón le dice porque te conocen muy bien. Ese aislamiento, que es el régimen de autarquía, lleva a España a estar cerrada totalmente al exterior y no tener, de alguna manera, recursos para el desarrollo económico necesario. Estamos en un momento de hambre. La hambruna de la posguerra fue muy superior a los daños ocasionados por la guerra civil. Las grandes colas del hambre, la miseria, la pobreza, las restricciones energéticas, los cortes de agua impidieron el desarrollo económico que España necesitaba. Las restricciones las tienen ustedes ahí. Era un tema que estaba todos los días en prensa, la incomodidad de que se llevaran a cabo restricciones eléctricas en España. Para que ustedes se hagan una idea, en 1945 robar luz era pecado por la Iglesia, que estaba reconocido por el Papa como pecado y estaba penado con los consiguientes elementos. Bien, es en este momento, no cuando, digamos, de alguna manera se construyen las primeras presas, sino cuando se desarrollan de una manera extraordinaria el número de presas y represas en nuestras aguas. Empieza lo que se llama el aprovechamiento integral de los cauces de nuestros ríos. ¿Esto qué significa? Una presa, otra presa, para escalonar los ríos por medio de estos aprovechamientos y conseguir una mejora energética y económica de los altos. Se descubre que almacenar agua en un pantano es muy barato, solo tiene que crecer metros la presa. El gasto es prácticamente el mismo, con lo cual empiezan a funcionar lo que yo les decía antes, los embalses de regulación. Y estos embalses de regulación llevan parejo otro aspecto, que es, como la energía ya se puede trasladar, llevan parejo otro aspecto, y este aspecto es que se pueden acometer encerradas que hasta este momento no era posible acometer. Es decir, se construyen represas en lugares alejados de las poblaciones.
Y es esta dinámica, junto con la profusión de pantanos que se llevan a cabo, para que ustedes hagan una idea, en menos de 10 años se inauguraron más de 300 pantanos en España, lo que lleva a la proliferación que tenemos hoy en nuestros ríos. Pero una presa, un pantano, es algo más que una infraestructura de una pantalla más o menos articulada o más con unas características técnicas. Para que haya un complejo hidroeléctrico se necesitan toda una serie de elementos y están presentes y abandonándose y perdiendo en muchos de nuestros suelos. Tienen ustedes ahí una imagen que salió en la Revista Nacional de Arquitectura, que eran los altos del río Alberche, en las afueras de la provincia de Madrid. Bien, para que haya un complejo de estas características necesitamos una pantalla que permita almacenar el agua. Esa pantalla puede estar más o menos articulada, pero junto con esta pantalla tiene que haber también un segundo elemento, que es la playa de transformación y la central eléctrica. Esta playa de transformación es lo que permite cambiar la intensidad de la energía producida, cambiar la energía, es decir, convertirla de continua en alterna y elevar la tensión para poderla transportar. Y tiene que estar siempre cerca de esa central, que es donde se produce el proceso de transformación. Y tiene que haber un tercer elemento que resulta fundamental, que es el poblado obrero. Y aquí tenemos dos variedades. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos casos en Galicia que se están perdiendo de poblados obreros vinculados a saltos hidroeléctricos o a saltos de agua que hoy no funcionan para la producción de electricidad, que se están muriendo de asco, totalmente deteriorados, porque siguen de alguna manera sin ser reconocidos como tal. Yo decía que tenemos dos variedades. El poblado de los que participan en la construcción, que sería uno, ¿por qué? Porque en estas obras necesita haber un contingente de población muy alto trabajando, y un segundo tipo de poblado, que es el poblado de aquellos que, una vez constituida la empresa, van a trabajar en el Salto. Es decir, de aquella gente que reside para trabajar en el Salto. Tenemos ejemplos de todas las variedades. El proyecto o el poblado de la construcción de Belesar está destruido. El poblado que queda es el poblado de trabajadores invitados a la presa. El poblado de Peares se conserva y, por suerte, en las Conchas conservamos los dos. Pero se trata de casos aislados, casos que, ya digo, se están perdiendo. Esto es lo que la Revista Nacional de Arquitectura reconocía en 1950 que era un proyecto hidroeléctrico en que los capitanes de la industria, como los llamaba Le Corbusier, debían de participar. Porque en una presa participa un ingeniero de caminos, canales y puertos, un ingeniero de la élite de la ingeniería en ese momento en España. Élite que, a diferencia de lo que sucedía con el resto de los españoles y con los protagonistas del régimen, sí era reconocido a nivel internacional en el mundo. Ellos participaban en encuentros internacionales en Estados Unidos, en Rusia, no tenían fronteras. Ejemplos de imitación. España fue pionera en muchas de las capacidades técnicas y americanos, estadounidenses vinieron a realizar controles a los laboratorios españoles de ingeniería. Y participan, la segunda rama, participan arquitectos. Arquitectos que trabajan codo con los ingenieros diseñando unos emplazamientos que modifican y crean unas nuevas formas de paisaje que continúan estando vigentes.
El Plan Nacional de Obras Públicas de 1941 es el plan que se aprueba tras la guerra, es prácticamente la modificación del plan republicano y se va a aprobar sobre todo para las obras hidráulicas. El sector energético no fue muy dañado en la guerra civil, pero sí es una verdad que este sector quedó obsoleto tras 4 años de contienda, con lo cual había que actualizarlo. Ello dio pie a que en 1945, tienen ahí el mapa sacado del anuario del Ministerio de Obras Públicas, se llevaran a cabo toda una serie de pantanos y de represas que eran de alguna manera auspiciadas por el Estado. Pero si los pantanos y las represas fueron auspiciados por el Estado, en Galicia se da una situación muy paradójica. En Galicia el Estado son 3 empresas, que son Fuerzas Eléctricas del Noroeste, lo decía mi compañero, que se quedará el Miño. Saltos del Sil, que se quedará el Sil, o que se quedará el Conde de Gaitanes, una buena parte del Sil, porque el Sil fue repartido, ¿vale?, en 2 empresas. Saltos del Sil, con el Conde de Gaitanos, que sería hoy lo que es el Banco de Bilbao Vizcaya, si ustedes me lo permiten, y Hidroeléctrica Moncabril, que en 1940 se funda por el hermano del entonces ministro de Exteriores franquista, que es el presidente de esta hidroeléctrica, que tiene su comienzo en la provincia de Zamora, en los Altos de Sanabria, Moncalvo y Cabril, que eran los 2 vértices geodésicos. Estas 3 empresas se repartirán Galicia, pero si en Galicia se habla de electricidad, se habla de Fenosa. Y eso los que tenemos ya cierta edad lo sabemos. ¿Por qué? Porque Fenosa, Pedro Barría de la Maza, que es el fundador de Fenosa, junto con Olimpio Liste y un socio de Vigo, llegó a un acuerdo. Vosotros producís electricidad, pero yo me encargo de la distribución, aparte. Y eso le permitió el control absoluto del sector eléctrico en Galicia. Yo decía antes que Fenosa dice para mí el Miño. ¿Por qué? Porque es el río con más posibilidades. En ese momento es el río que no va a tener competencia. A diferencia de el Conde de Gaitanes y de Martínez Artajo, que se tuvieron que repartir el Sil, Fenosa dice el Miño es todo mío. Fenosa establece, lo tienen ustedes ahí, una sucesión de embalses que empezará en Castrelo de Miño, Frieira, Belesar, Peares y casualmente la actividad de Fenosa no empezó en el Miño. La actividad de Fenosa empieza en el Limia con la construcción de las conchas para dotar de electricidad a Vigo. A esa ciudad con un progreso industrial y prometedora desde el punto de vista energético, Fenosa se crea porque Barría de la Maza rompe el acuerdo con Eléctrica del Viesco para crear el Salto das Conchas, que tiene que dotar de electricidad a Vigo. Bien, el primer salto que se produce en la cuenca del Miño es los Peares. Peares es un salto que se produce en una zona muy compleja y que sigue siendo digamos, administrativamente todo un problema. Es un ayuntamiento que pertenece a 2 provincias distintas y que por encima está repartido entre 4 municipios. Con lo cual es un sitio, digamos, que administrativamente funciona como un lugar problemático. Paperosa, Nogueira de Ramuín por parte de Orense y Carballedo y Pantón por parte de Lugo. Está en un lugar emblemático, está en un lugar que ha sido reconocido como paisaje cultural dentro del marco de la Ribeira Sacra. Bien, los Peares viene el nombre de peón, que era un sistema de estrechamiento que se utilizaba para pasar el río sin necesidad de mojarse. Eran las piedras que se utilizaban en esa zona y se denominan así para cruzar el río. Y es aquí donde Fenosa planteará el comienzo de lo que será el aprovechamiento integral del río Miño. Peares es la primera gran obra que Fenosa acomete en esta cuenca.
Evidentemente, los principios son prácticamente los mismos que en cualquier otro salto. El jefe del Estado participa en esa inauguración que se produce en el marco institucional y propagandístico que lleva a cabo el régimen. Llega, es recibido por las autoridades, en este caso por Pedro Barría de la Maza, antiguo conde de Fenosa, y es saludado por las autoridades militares, lo recibe el director gerente de Fenosa, Benigno Quiroga, que era el que y le explica el funcionamiento. Y una vez hecho esto, se visita un embalse. Los fotogramas están sacados del nodo, o sea, no tiene más ciencia. A partir de ahí, se convierte en un elemento que ya en el proceso de construcción se establece en un símbolo. Fíjense ustedes, tienen ahí Salto de los Peares construido por Fenosa. Eso es un anuncio de Termac. Termac es la constructora que acomete la materialización del Salto de Fenosa y es ese emblema, esa imagen, la de la pantalla de la presa echando agua, la que va a ser utilizada para manifestar los logros que se están llevando a cabo. De la misma manera que aparece publicitada en toda la prensa. Bien, Peares es hija, si ustedes me lo permiten, o es hijo de un ingeniero de caminos, canales y puertos que es profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de Madrid, que se llama Antón Becerril, y que Enrique Becerril Antón Miralles, perdón, y que va a ser un experto en obras hidráulicas. Él es profesor de hidráulica, establece dos tratados, uno se llama La regulación de los ríos y otro Ensayos de hidrodinámica, y es una autoridad en la construcción y regulación de este tipo de obras en España. Cuenta su hijo en un monográfico de la revista de Obras Públicas como una mañana llamó a su puerta Benigno Quiroga, director de Fenosa, y le ofreció construir dos saltos en Galicia. Uno era As Conchas y otro será el de Peares, que inauguraba la obra del Miño. Miralles no era una persona digamos, de alguna manera inexperta. Había construido ya los saltos de Alberche, había construido la presa de Picadas que tienen ustedes ahí, que es parte de, digamos, de alguna manera, desaprovechamiento del río Alberche. Era el encargado de obras públicas del Banco Urquijo y trabajaba. Y en Galicia lleva a cabo la construcción del Salto de las Conchas. La primera gran embalse que Fenosa hará en Galicia, la razón de ser de Fenosa y la razón de su construcción. Lo que va a hacer en los Peares no tiene nada que ver con lo que hará en las Conchas. Los Peares es una concesión, lo tienen ustedes ahí, a don Pedro García Farga para derivar una serie de litros de agua del río Miño. Ricardo Rodríguez Pastor, que es el empresario de la familia, no el banquero, el tío de Pedro Barría de la Maza, se hace con la concesión. Y en esa cerrada que tienen ustedes ahí dibujada, coronación de la presa, establecerá una pantalla que será ejemplo y paradigma de las construcciones hidroeléctricas en Galicia. Ella sola producía más energía que la que se estaba produciendo en España en estos momentos. En 1946 se inaugura este embalse que ya antes de inaugurarse, era objeto de portada en muchas presas y la obra. El diario Arriba lleva a cabo digamos de alguna manera, un reportaje, un concurso entre sus suscriptores preguntando aquel elemento y aquellas fotografías que eran más simbólicas de España. El 5 de octubre de 1955 publican un reportaje de alguna manera, de la construcción del embalse de Peares. Ganó el premio y es publicado en la primera plana que lleva por título Baluartes contra las restricciones, como ejemplo de esa pantalla que estaba levantando Becerril en la zona del sur.
Pero si la pantalla es impactante, también lo es la central. Y en la central entrará el segundo capitán de la industria que trabaja sistemáticamente en estos momentos para Fenosa, y es Antonio Tenreiro. Antonio Tenreiro es un arquitecto. Es un arquitecto hijo de otro arquitecto que tiene vínculos familiares con la familia Pastor, con la familia del conde de Fenosa. Bien, es él prácticamente el responsable de llevar a cabo no solo muchos de los poblados obreros que conservamos, sino también la central. En el caso de la central, él es el encargado de diseñar, tienen ustedes ahí el boceto que llevó a cabo y que está recogido en el Colegio Oficial de Arquitectos de La Coruña, de esa gran nave con esa gran grúa puente que tendría que dar las dimensiones de ese espacio en el que se colgarían los alternadores y se situarían, digamos, de alguna manera los elementos necesarios. Junto con esto tienen ese proyecto que no se llevó a cabo, que es la decoración de esa sala de turbinas de la central. En este proyecto Tenreiro saca y evidentemente maneja ese lenguaje, digamos, de alguna manera posimpresionista, con esa paleta que perderá en una etapa sucesiva y que demuestra su admiración reconstruyendo ese paisaje exterior con la presa, la montaña, los paneles, de la importancia que la central y el espacio tendrá para esta obra y para el país. De igual manera lo tienen ustedes aquí, que este detalle también establecerá en esta central un segundo punto, que es lo que se llama el mural de alegoría de la hulla blanca, que está colocada sobre la puerta de acceso a la sala de control. En este mural, construido en azulejo, es uno de los 4 murales que realiza este arquitecto, este pintor, que como dice él, soy pintor antes que arquitecto, aunque tengo que vivir del mundo de la arquitectura, es uno de los elementos más paradigmáticos que se encuentran en esta central desde el punto de vista artístico. Pero Tenreiro, junto con la central, hará también el poblado donde se trabajarán aquellas personas que se encuentran vinculadas al Salto. Este poblado se construye justo junto al Salto, a la pantalla, a la presa, se construye por bloques aislados en un espacio totalmente paisajístico y arbolado, y en la actualidad se trata de un espacio restaurado por Unión Eléctrica Fenosa para crear un centro de inmersión lingüística que se halla en esta zona. Son edificios independientes y en este poblado destaca este elemento. Este elemento es la capilla que se encuentra en la parte superior y que era la construcción o era de alguna manera el almacén de hormigón de la empresa Termac. Lo que lleva a cabo Tenreiro es una reconstrucción, un segundo piso, una utilización en lenguaje moderno de ese espacio en el que genera no solo un espacio para culto, sino también una residencia para el párroco y distintos espacios siguiendo esos elementos característicos de la arquitectura moderna. Pero esto es algo que también tiene vinculación con el propio embalse. Y lo que tiene vinculación con el propio embalse no es otra cosa que la playa fluvial de Orense. En un cartel de la Diputación de Orense del año pasado se ofertaba la playa de Peares como uno de los mejores lugares de baño de la provincia. Junto a esto, y a mí ya para concluir, me gustaría que se estableciera la reflexión en torno a estos puntos. El número escaso de bienes que se encuentran protegidos de estas características lleva a la necesidad de reflexionar. Yo les decía que solamente en España, en estos momentos, por la lista de bienes de interés cultural, hay 9 elementos de presas o aprovechamientos hidroeléctricos protegidos, de los cuales 4 son romanos.
Normalmente este tipo de elementos se protege en función, como lo que sucedió, por ejemplo, en la Capilla de los Peares, de los elementos naturales que se encuentran en el entorno. La presa dialoga con ellos o lo rompe totalmente. Creo que muchas tienen un planteamiento armonioso, pero que otras generan una estructura muy dispar a pesar de hallarse en una cerrada. Normalmente se reconocen como paisajes culturales. Le decía antes, Peares, la capilla que yo les acabo de proyectar, está reconocida como bien de interés cultural en la figura de la Ribeira Sacra como paisaje cultural. Solo la capilla y nada más. Es como si hace unos años, me recuerda, cuando empezábamos, el Hostal de los Reyes Católicos empezó teniendo protegido la capilla y ningún otro espacio. Hoy todo ello es bien de interés cultural. Otro de los problemas sobre los que se debía de reflexionar es sobre el uso. Una obra pública nace con una utilidad. Hasta ahora hemos visto que estas obras están en funcionamiento, se mantienen, se usan y siguen utilizándose. Y el día que no se utilicen, ¿qué va a pasar? Lo que está pasando en Toranes, que se ha dado orden de derribo a pesar de que la comunidad se niega a ello. ¿Qué va a pasar con todas estas infraestructuras que forman parte de nuestra memoria técnica del siglo XX y que estamos olvidando? ¿Qué va a pasar con la apreciación estética que muchas de estas obras suponen? Parte de estas obras enriquecen el lugar en el que se hallan. No siempre, pero tenemos ejemplos que sí. Parte de estas obras son puntos significativos de nuestra historia, son puntos significativos, son alardes técnicos o son un reconocimiento, un desarrollo que en la actualidad no se tiene. Como posibles criterios, y ya digo, lo traigo como una reflexión, historia de los bienes y estado de conservación en el que se encuentran, antes de que los perdamos, singularidad tipológica y estructural, representatividad dentro del conjunto de lo que tenemos y posesión de elementos o construcciones anejas. Una presa, un salto, un aprovechamiento no es una capilla. Capillas hay muchas y el lenguaje moderno Galicia por suerte tiene, pero el hecho de la singularidad de la capilla de Peares o de la subestación de Belesar, que también está protegida como bien de interés cultural, no se entiende tanto sin saber dónde está o sin saber por qué está ahí. Por eso, reconocimiento global es necesario para estas obras. De alguna manera, en el marco de elementos culturales, en el marco de paisajes, creo que la protección del patrimonio vinculada a pasados históricos o elementos que solo tienen relación con ese pasado histórico debe de ser algo que en el siglo XXI superemos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.